Palabras más, con Álvaro García. León Valencia, bienvenido a Palabras Más. Gracias por la invitación, Álvaro. Estoy otra vez acá, muy contento. Sí, otra vez, así es, León. Durante varias oportunidades a lo largo de estos últimos años hemos tenido la oportunidad de conversar sobre estos temas de la paz en diferentes momentos, en momentos en que la expectativa era enorme, no se sabía qué iba a pasar, en momentos de crisis. Y hoy, ya cuando la gran mayoría de esa agrupación está llegando o ha llegado a las zonas de concentración en diferentes veredas de Colombia, donde ya parece, digamos, irreversible este proceso que por tantas vicisitudes ha pasado. León, yo quisiera preguntarte algo. Hoy podremos decir, sin temor a equivocarnos, que ya las FARC no existen como grupo armado en Colombia. Pues realmente sí, en la realidad sí. Técnicamente todavía no. Técnicamente pues ellos están llegando a las zonas de concentración con sus armas. Van a entregar en varios momentos su armamento. Hay una primera 90 días ya como una entrega del 30%, a 150 días un 60, un 70% y luego el 100% en el 150 días, digamos. Eso es como varias fases para entregar las armas y para desarmarse. Pero ya el espíritu de las FARC, todo el espíritu de las FARC es en tránsito a un partido político. Uno conversa con los miembros del secretariado de las FARC y dicen, esto ya nosotros estamos con todo el compromiso, estamos pensando más en la política que en lo que fue nuestro pasado guerrero, estamos en un proceso corto de transición hacia partido político y hace poco hicieron una reunión de todo su Estado Mayor prácticamente para definir el plan hacia partido político, de manera que sí, podemos decir ya esto terminó, ya lo que tenemos es unas imágenes de unos guerrilleros metidos todos en una barcaza, yendo hacia las zonas de concentración, o en un bus, o caminando hacia esas zonas de concentración. Todavía algunos pues mostrando su uniforme, pero ya con una declinación completa de las armas y de lo espíritu guerrero. León, la Fundación Paz y Reconciliación ha venido publicando diferentes estudios con ópticas diversas sobre lo que ha sido la evolución de este tema. El último que se conoció en las últimas horas prácticamente, tiene que ver con qué está pasando en los territorios que las FARC están dejando. Y es muy interesante la información que ahí se encuentra. Sin embargo, también simultáneamente con la publicación de este estudio, se han hecho denuncias por parte de medios de comunicación y de las propias FARC de que lo que está pasando en esas zonas es que están llegando y no están encontrando la infraestructura que se necesita, la infraestructura mínima en temas de agua, de vías, de campamentos para quedarse ahí, etcétera, y que no se está cumpliendo con lo que había pasado. En las últimas horas el presidente Santos dio una explicación diciendo, hombre, pues 3 días de retraso, algunos retrasos en las obras, pues no son nada. Lo importante es que aquí 3 días frente a 50 años de conflicto, pues no son nada, hay que tener esa proporción. ¿De verdad usted cree que cree que eso es así? Es decir, no es tan importante, no hay que darle tanta importancia a los problemas que se han presentado en ese sentido. Pues todas las cosas son relativas y muy hábilmente el presidente Santos pone una cosa que a uno, digamos, inmediatamente le llama la atención por la comparación tan fuerte, y es de verdad que estas cosas son menores frente al hecho especial de que terminamos esta guerra y que hoy en día estos guerrilleros van hacia unas zonas de concentración a dejar sus armas. Y eso es lo más importante de celebrar. Pero siempre hay un pero, y no es por aguar la fiesta tampoco. Esta concentración no empezó bien. No empezó bien porque el gobierno se había comprometido a que, primero, arrendaba unos terrenos
y los adecuaba para recibir a esos guerrilleros, haciendo una parte de la tarea que era construir unas zonas colectivas o comunes de casetas, de llevar los servicios públicos allá y alistar unos materiales que iban a utilizar los de las FARC para construir ya sus propios cambuches. Y ninguna de esas cosas a 31 de enero, que era el compromiso, ya aplazado, porque se había aplazado eso, porque se suponía que era el 1 de diciembre, pero está aplazado al 31, y el 31 entonces tampoco hay eso. Y uno promediando, a veces incluso generosamente yo ayer decía 35% de las cosas están. Hoy volví a revisarlo punto a punto y ya digo, oiga, no, el 25% más o menos es el promedio de lo que está. Hay zonas, 2 o 3, que están muy avanzadas, por ejemplo, en el Cesar, en la zona, digamos, de concentración, ahí es la más avanzada, también en Anorí, en Antioquia, pero hay como la del Indio y en Tibú, norte de Santander, no hay nada. No hay nada en la de Meseta, no hay nada de montañitas. Entonces uno dice, ¿cómo así? Ahí no hay nada, y en otras partes hay 20%, 15%. Y entonces eso es complicado porque los guerrilleros tenían una expectativa distinta y se desplazaron de su lugar para llegar a una zona donde podrían tener servicios, donde podían tener una comida, donde podrían tener ya unas partes donde dormir y donde iniciar un proceso que no es fácil, porque el proceso de transición no es fácil. La gente está cambiando de vida, la gente viene de una guerra y va y espera que el Estado le ofrezca unas condiciones dignas para hacer un cambio de oficio, ese tránsito de cambio de oficio, cambio de vida, cambio de relaciones. Eso es muy difícil, yo la viví, yo fui parte de un proceso de desmovilización y desarme en Flor del Monte. Y entonces, ¿qué hacen los muchachos? Buscar, digamos, oficio, aprender a hacer otras cosas, y empieza ese proceso por las mañanas de hacer unos ejercicios, quizás de volver a limpiar por última vez el piso y asistir a unas clases y empezar a formarse, pero ya por la tarde va quedando sin qué hacer y viene, bueno, recreaciones, a veces tomar licor, a veces jugar cartas, a veces... Y empiezan también los conflictos de pareja y empiezan todas estas cosas. Y si eso, digamos, que está haciendo la gente, ya empieza a llegar, digamos, lo que es la atención básica retardada o mala, pues empieza a llegar que el pollo está podrido, que los tomates no sirven, que hoy la comida no se demoró para hacerse. Todo eso va inquietando a una comunidad y va generando una presión de ellos sobre sus jefes guerrilleros, preguntándoles, bueno, qué fue lo que negociaron y si esta paz realmente sí va a beneficiar no solo a este grupo, sino al mismo país, porque dice, bueno, si no es capaz de atender esto tan chiquito, ¿cómo serán los otros cambios que trae la paz? Los compromisos futuros. Los compromisos futuros. Entonces yo sí creo que es problemático. Digamos, ayer y hoy he tenido unos debates con el encargado de la zona del gerente, y una de las causas que yo les digo es que pues no tiene la culpa Carlos Córdoba, o digamos que sí tiene la culpa porque aceptó un cargo el 12 de diciembre, empezó a trabajar por ahí el 20 de diciembre en esos temas, en medio de la Navidad, para montar 26 zonas de concentración para recibir 6.700, 7.000 guerrilleros y quizás después empezar a recibir milicianos para completar de pronto hacia el final de la desmovilización y el desarme unas 15.000 personas. Eso no es fácil. ¿Y por qué, dónde se presentó la falla, León? Porque, digamos, el tiempo se vino encima sin que hubieran actuado después de varios años de negociación y ver ya en el horizonte que eso iba a tener que pasar. Pues Álvaro, con todo lo que yo aprecio este proceso de paz y con lo que admiro lo que ha hecho el presidente Santos, pues también, pues yo soy un analista independiente, tengo una fundación que quiere hacer visiones objetivas. Esta información yo la recogí en comunidades, autoridades locales, funcionarios de tipo local,
presencia en esas zonas de la gente de mi fundación, de manera que es una información veraz. Ayer se intentó de pronto deslegitimar y desmentir esta información, pero las imágenes eran las imágenes que ustedes mismos y que otros medios recogieron son muy evidentes, explanadas donde no hay nada, o sitios donde incluso apenas empiezan las retroexcavadoras a mover tierra, de manera que el gobierno quedó en evidencia. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque no fueron capaces de construir una institucionalidad paralela a la negociación. Digamos, la oficina del alto comisionado, el equipo negociador tenía la función de llegar al acuerdo, pero mientras llegaba al acuerdo, concentrado en eso que era lo más importante, tenía que montar una idea de ir resolviendo estos problemas. Por ejemplo, este pacto fue hecho, el de las zonas de concentración, el 23 de junio. Tuvieron 7 meses para preparar eso, hasta hoy. Pero el encargado, gerente de la zona, lo nombraron el 12 de diciembre. Le quedó un mes para hacer esto. En un mes es difícil reunir un equipo, hacer la contratación para hacer estas cosas. Entonces, hay una improvisación enorme y no tiene justificación. Debates que le hacen a uno, por ejemplo, Carlos Corda decía, nosotros no podíamos empezar a contratar porque eso es detrimento patrimonial si el acuerdo no estaba en firme. Eso no es cierto, porque toda la contratación seguía andando, aún en el momento en el que el plebiscito fue negado, porque había la hipótesis siempre en el gobierno, antes del plebiscito y en el plebiscito y después del plebiscito, que esto iba a terminar en un acuerdo. Y no se paró nada de la contratación que hace el Fondo de Paz, no se paró nada de los procesos que habían, digamos, que se estaban haciendo. Lo único que no se hizo fue preparar estas zonas. Y lo único que todavía no veo que se haga es también preparar el futuro después del día 181, después de esta fase de movilización y desarme, que empieza la fase de integración. Todavía no veo que se haya hecho nada para eso. Entonces, resumiendo, hubo improvisación e irresponsabilidad. Segundo, no se construyó una institucionalidad paralela para hacer posconflicto. O cuando se nombró a alguien como el general Naranjo, de ministro de posconflicto, después tuvo que renunciar e irse porque no había compatibilidad entre él y el alto comisionado Paz Jaramillo. Tampoco veo que tenga mucha libertad y tenga mucho que hacer el nuevo comisionado de Paz, el nuevo consejero o ministro de posconflicto, Rafael Pardo Rueda. Tampoco veo que tenga mucha músculo él, tanto que el gerente de estas zonas de concentración no pertenece al Ministerio del Posconflicto, sino pertenece a la Oficina del Alto Comisionado. Entonces no hay armonía institucional y tampoco hay previsión de todo lo que está ocurriendo, y eso yo creo que es problemático y grave y hay que señalarlo. Ellos al principio pensaban que esto no había nadie que hiciera una visión independiente, que ellos estaban solos con las FARC en el tema, pero hay gente que estamos haciendo eso, que hemos hecho un seguimiento al conflicto y que vamos a hacer un seguimiento al posconflicto y que nos vamos a empeñar a eso porque tenemos la convicción de que este es un aporte importante para el país, tener una mirada a veces controversial, a veces incluso de apoyo, pero tener una mirada objetiva de lo que está pasando para ayudarle al proceso de paz. León, te invito a que hagamos una pausa, porque ya hablamos de lo que está pasando en los lugares a donde están llegando las FARC. En segundos quisiera conversar contigo sobre lo que está pasando en las zonas que abandonaron. Eso es muy importante. León, los hallazgos clave que encontró este estudio de la Fundación Paz y Reconciliación en los territorios de donde las FARC se replegaron para ir a las zonas de concentración, ¿cuáles son? Hay 4 tipos de realidad en esas zonas. Una, donde son las más poquitas, donde el Estado, para empezar por eso, donde el Estado está ejerciendo, digamos, una presencia en el Tolima,
y en el Huila, nosotros encontramos que ahí no hay nuevos actores que copen esos territorios, actores armados ilegales e irregulares. Y eso nos alegró ver, por lo menos, que hay unas zonas específicas, pero hay otros sitios críticos, supremamente críticos, donde hay distintos actores que están tomando una tipología de eso, diríamos, una zona donde son los herederos de los paramilitares o bandas criminales que están ya disputándose los negocios y el territorio donde estaban las FARC. Caso del sur de Córdoba, el departamento de Córdoba. Allá todos el clan del Golfo, los Úsuga, como se les llama, están en esa zona. Hay otras zonas, y como esa, algunas otras zonas, donde son disidencias o desertores de las FARC que están sustituyendo a las FARC oficiales o a las FARC que se vinieron a La Paz en esos territorios. En el Guaviare, el Frente Primero, una parte importante de ese frente se quedó. Mandaron a Gentil Duarte, que era un mando medio, a recoger esa, digamos, esa guerrilla, a tratar de convencerla de que no se quedara por fuera. Sin embargo, lo que ocurrió fue que se quedó Gentil Duarte, que era una persona muy de confianza del secretariado, con ese grupo, y ese grupo pues está, digamos, en una perturbación enorme en esa zona. Esa es una segunda tipología. La tercera es donde el ELN está ya ocupando territorios, ocurre en muchas partes, pero uno de los sitios es el sur del Chocó, en esa zona del río, del bajo del río San Juan. Ahí vemos una presencia, el ELN está tomando, digamos, el papel que jugaban las FARC, y hay unas zonas, digamos, claves, donde hay una disputa enorme. Tumaco, preocupación muy grande de Tumaco. Allí un desertor o disidente de las FARC, alias Don Ye, se salió, lo mataron después en esas refriegas, y quedó un hermano de él que no era de las FARC en cabeza de milicias y grupos de las FARC, y al otro lado hay una banda criminal en confrontación con ellos. Entonces ahí Tumaco hay una preocupación muy grande. También, por ejemplo, Bajo Cauca es un lugar de preocupación, el lugar, digamos, el Catatumbo, aunque ahí hay una presencia importante, digamos, de otras estructuras, y la presencia menor de las FARC fue no es relevante, pero eso también era previsible y también se señaló. Siempre se habló de eso. ¿Qué va a pasar en los territorios de donde se repleguen las FARC? Y pasó que llegaron otros y no llegó el Estado. Y no llegó el Estado. Entonces, pues ahí estamos. Los negocios ilegales tienden a crecer, no a disminuir, en la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, la extorsión. Entonces, para eso había que tener una previsión grande. En dos sentidos: la persecución a esos grupos, la presencia militar, la posibilidad incluso de ofertas de sometimiento a la justicia para quien los quisiera, no de negociación política, sino una bien concebida sometimiento a la justicia, que era pues, posible atraer a algunos sectores a eso, y la más importante y la tercera, digamos, línea de actividad, que era hacer una presencia más integral del Estado para tratar de disputarle a estos actores ilegales, a los jóvenes, con mercados legales, con ofertas de trabajo, con ofertas de servicios del Estado. Eso no es fácil, pero ese es el reto. Y también en eso debió ponerse el Estado en una actividad preventiva hacia esas zonas, sobre la base de que se iba a llegar a un acuerdo de paz y de que se iba a presentar esta situación. Y era previsible, y eso en algunas columnas mías, en muchos estudios que nosotros hicimos previos, alertamos, nosotros hicimos un mapa de riesgo del posconflicto, publicamos un libro que lleva como 3 o 4 ediciones, eso lo conoció desde mucho tiempo el gobierno, llevamos funcionarios a foros de debate sobre eso, de manera que no es una cosa que pues que no tuviera alertas
muy tempranas de gente que hacemos estudios sobre eso, no solo nosotros, otra gente. Y bueno, y es que las experiencias están pintadas en el mundo, o sea, muchos asesores que vinieron acá también a acompañar al gobierno le advirtieron al gobierno eso, de lo que ocurría en otros lugares del mundo. León, estaba revisando ese informe y cuando hace referencia al ELN, pues es imposible abstraerse a las noticias que hay por otro lado del intento de estabilizar ese proceso en Ecuador. Hoy se conoció la liberación de Odín, la liberación de 2 guerrilleros que estaban presos de manera simultánea. Este crecimiento, como se describe en el estudio, de la presencia del ELN en zonas donde estaban las FARC, ¿qué incidencia puede tener de cara al proceso que está empezando, al proceso de paz que está empezando con el gobierno? Pues es una nueva oportunidad, pero al mismo tiempo es un nuevo problema que le nace al gobierno, porque va a negociar con una guerrilla que en los últimos tiempos está creciendo un poco, está ocupando nuevos territorios y entonces va a la mesa con nuevas exigencias, porque se siente que tiene posibilidades de continuidad de su guerra, así sea una guerra de desgaste, así sea una guerra que no tiene futuro como de triunfo, así sea una guerra simplemente de agredir, digamos, al Estado también y aparte de la sociedad en las zonas donde están. De manera que es un nuevo problema que le surge. Nosotros lo vemos, lo sentimos. Yo acabo de estar en el Chocó, en la zona de presencia de ese frente occidental que tenía Odín. Se presentó una cosa que para mí era una cosa medio, pues, muy dramática, porque una persona, el jefe de esos grupos, me escribió para pedirme que fuera a hablar con él de la paz y de las negociaciones y de todo esto, argumentando o con la razón de que habíamos tenido, que me conocía, que nos conocíamos, que habíamos tenido mucho que ver en el ELN. Yo no recordaba nada de eso. Pero cuando llegué y lo vi, sí, era un muchacho de 18 años que se quedó allá en el ELN cuando yo me vine a La Paz. Yo anduve con él en Córdoba y en la costa en alguna oportunidad. Y bueno, ya hoy es 27 años, después tiene 45, 46 años. Y él es el jefe, se llama Fabián, de todo ese grupo. Dijo, bueno, ahora tengo 4 frentes guerrilleros bajo mi mando, 2 compañías, una presencia en Chocó y una presencia en una partecita de Antioquia, en el Valle y en el recostado al Pacífico. Ahora estoy acá, ha corrido mucho tiempo, pero aquí estamos, en esto que me dejó usted. Entonces me impresionó mucho porque no apoyan el proceso de paz. Ellos dicen que están en desacuerdo con las negociaciones. Son una estructura que ha crecido mucho, que no existía cuando yo me salí del ELN. El Chocó no existía cuando yo me salí del ELN. Pues ahora están en esa zona. Unos 2 o 3 muchachos que se quedaron con él se fueron y construyeron toda esta fuerza recostada en el Chocó y dicen, nosotros vemos que la paz que firmó las FARC y la paz que está proponiendo la Dirección Nacional del ELN no va a traer cambios para este Chocó, no vemos que aquí se pueda pegar como una especie de plan contra la corrupción, que no se pueda hacer contra esta pobreza del Chocó, contra la explotación de los recursos naturales, y aquí hay una situación de desigualdad social muy enorme. Entonces, si no hay cambios, pues nosotros no nos le meteríamos a un proceso de paz, y eso me llamó mucho la atención. Ahora dicen, sin embargo, nosotros estamos haciendo cosas obedeciéndole a la mayoría del ELN. Nosotros fuimos al 5º Congreso y votamos en contra, pero dijimos que nos íbamos a someter a las decisiones de la mayoría y por eso facilitamos la liberación de Odín para que se abran las negociaciones en Quito, y si al final vemos que hay un buen acuerdo, pues nos sumamos a él, y si no lo hay, aún así, si la mayoría lo decide, vamos a estar allí.
es la convicción, no vamos a quedar por fuera del ELN si negocia la paz. Pero ahí vemos una gente crítica de todo ese proceso, una gente que tiene armas, dinero, y este es uno de los ejemplos de expansión del ELN en los territorios de las FARC. Cuando yo estaba allá llegaron gente a ponerle quejas sobre situaciones que ocurrían en la zona, que ya no tenían a las FARC para recostarse en las FARC y se recostaban en el ELN para resolver conflictos en el lugar. Entonces yo vi allá esa realidad, pero lo mismo está ocurriendo en otros territorios, de manera que sí, esa expansión va a ser también un ingrediente con el que debe contar la mesa de Quito, porque ojalá se haga rápido todo ese proceso de negociación, ojalá se encuentren caminos con ellos, porque las guerrillas que se quedan tienden a agredir a los que se van y tienden normalmente a ocupar sus territorios, y por el momento tienen una fase de crecimiento que los envalentona más y los hace crear la ilusión de que pueden ser una guerrilla grande y que pueden alcanzar niveles de confrontación importantes, y siempre las ilusiones de triunfos alimentan todas estas fuerzas irregulares. Pues León, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Se nos pasó el tiempo muy rápido, pero muy importante darle una mirada de seguimiento a este proceso, porque yo creo que sin duda, entre más información detallada tengamos de los problemas y sus causas y de cómo van las cosas, vamos a llegar a un proceso de paz verdaderamente sostenible. Muchas gracias, Álvaro. Nosotros vamos a hacer un monitoreo de ese proceso, un monitoreo independiente, el que está haciendo la comunidad internacional, de las que hace la propia FARC y de los que hace el gobierno, una cosa desde sociedad civil, y vamos a empeñarnos en eso. León, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Palabras más con Álvaro García.